estábamos estudiando la producción de tortillas condicionada a una restricción en el capital, que era el tamaño del comal, y una cantidad de trabajo que era variable, ¿sí? Nuestro primer acercamiento a la producción, ¿verdad? ¿Sí? Representada a través de una tabla. También una función de producción se puede representar a través de gráficos, como también nosotros lo vimos, ¿verdad? ¿Sí? Podemos ver cómo se interrelacionaba la función de producción total o el producto total con el producto medio y marginal, ¿sí? Pero también existe una forma alterna, una tercera forma de poder representar la función de producción, y es a través de una ecuación matemática, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos para el ejercicio que estamos resolviendo que la función de producción de largo plazo que depende del capital y el trabajo tiene la especificación K un medio, L un medio, ¿verdad? Esta es una especificación particular de una función de producción que se llama función de producción Cobb-Douglas, ¿verdad? Yo les había platicado el día viernes un poco de esta función de producción, digamos, del origen, ¿verdad? ¿Sí? Como les indicaba, Charles Cobb, que es un matemático, y Paul Douglas, un economista, se les asignó la tarea de poder representar a través de un modelo la producción del sector industrial en Estados Unidos. Y ellos encontraron esta especificación que, dadas las múltiples interpretaciones económicas que tiene, pues se le aprovechó dar el nombre de los autores que la descubrieron, que son ellos dos, función de producción, Cobb-Douglas, ¿de acuerdo? Esta función de producción está representada en el espacio, ¿verdad? Porque los vectores tienen dimensión 3, ¿verdad? ¿Sí? Vemos L, K y Q, porque ahora tanto el trabajo como el capital son variables. Esto pertenece al espacio R3. Al momento de resolver este ejercicio, pues nosotros empezamos primero con la expresión que define el mapa isocuantas, ¿verdad? ¿Sí? Encontramos las isocuantas particulares, pero ahora estamos determinando la tasa marginal de sustitución técnica. Si quieren, revisemos un poco el ejercicio para que vean ustedes dónde estamos ubicados y qué es lo que vamos a hacer el día de hoy en clase. Aquí tenemos la función de producción y encontramos la representación algebraica del mapa. Encontramos las isocuantas particulares asociadas a niveles de producción específicos. Ya representamos gráficamente las isocuantas, al menos representamos un par y les di un poco la guía de cómo deberíamos graficar las isocuantas. Y ahora estamos calculando la expresión que representa la tasa marginal de sustitución técnica, ¿verdad? Por ahí vamos. Nosotros encontramos el último día la tasa marginal de sustitución técnica mediante el ratio o la relación de productos marginales, producto marginal de L respecto del de K. Y esa tasa nos dio como resultado ¿qué expresión? ¿Quién me puede ayudar? Quiero ver si todos estamos en una dimensión. ¿Sí, Alejandro? Yo recuerdo que, bueno, el resultado de toda la operación era que la tasa marginal de sustitución técnica era igual al capital dividido el trabajo. Exactamente. Muy bien. Depende de la relación capital por trabajador. Gracias, Alejandro. ¿Sí? ¿Qué significa eso económicamente? Lo vamos a ver el día de hoy. Una vez nosotros encontremos este indicador mediante dos enfoques alternativos, adicionales, ¿verdad? Al que nosotros ya encontramos que está basado en la productividad marginal relativa del trabajo en función del capital, ¿sí? O respecto del capital, ¿sí? Muy bien, gracias, Alejandro. Entonces vamos a continuar con la clase. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a encontrar el indicador TAS por un segundo método alterno, ¿sí? Que sería la tasa marginal de sustitución T mediante la derivada de la función capital respecto del trabajo. O sea, dicho de otra manera, pues la tasa de sacrificio de capital cuando la firma decide incrementar una unidad de trabajo. Recuérdense que esta derivada de la función capital respecto del trabajo proviene del concepto inicial que nosotros vimos de tasa marginal de sustitución técnica. Nosotros dijimos que la tasa marginal de sustitución técnica es cuánto debo renunciar al insumo capital si deseo incrementar en una unidad la cantidad de trabajo. Lo que pasa es que nosotros ahora tenemos una función
que está definida para todos los reales, es decir, es una función continua. Entonces lo que hacemos es que nos aproximamos del cambio en L, un cambio muy pequeño al límite, y el límite se convierte en esta derivada que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer si nosotros queremos encontrar la tasa de sustitución técnica marginal, ¿sí?, mediante este enfoque? Pues lo primero que nosotros necesitamos, lo que nosotros requerimos, es tener la expresión que define al mapa, la expresión algebraica. Pues, ¿quién me puede acordar, jóvenes, cuál es esa expresión que define al mapa isocuantos? También la encontramos el día viernes. Alguien que la tenga ahí. Capital dividido trabajo. De hecho, esa es la expresión de la tasa, Camilo. Yo lo que quiero es la expresión que define al mapa, ¿sí?, la ecuación. Producto marginal de trabajo dividido producto marginal capital. Digamos que eso, Baker, sería la definición de tasa, ¿sí? Fíjense que lo que nosotros queremos encontrar es una ecuación del capital en términos del trabajo, dicho de otra manera. No era 1 partido L. Esa sería la isocuanta particular. Y todo el conjunto que sería el mapa, fíjense que es, nuevamente, gracias Javier, va vinculado. No era Q partido L. Exactamente. Q, el nivel de producción elevado al cuadrado partido L. ¿Jóvenes se acuerdan de esta expresión? Revisemos que todo la tengan en sus copias. Fue lo primero que nosotros encontramos en cuanto al ejercicio, ¿verdad? Una expresión que define al mapa. Aquí lo que tengo son todas las isocuantas, porque tengo cualquier nivel de producción que yo desee. Los jóvenes todos tienen esta expresión en sus copias. Sí, ¿verdad? Si se dan cuenta, jóvenes, esta expresión que define al mapa no es nada más que la función de producción. Entonces, vean lo que voy a indicar. Voy a indicar que el mapa de isocuantas, que está caracterizado por esta especificación, que el mapa de isocuantas es idéntico a la función de producción. Es lo mismo, solo que está representado de forma distinta. Vean esto, el mapa de isocuantas es equivalente a la función de producción. Revisemos. Fíjense, este L está dividiendo, pasa a multiplicar, tendría K por L. Está al cuadrado, pasa al otro lado como radical. K un medio, L un medio. Pues bueno, veamos acá. La expresión que define el mapa, este es el mapa, miren, mapa isocuantas. Esta expresión algebraica, esta ecuación del mapa isocuantas es idéntico a la función de producción, solo que la estamos representando de forma distinta. La función de producción es una función de Q en términos de K y L, mientras que el mapa isocuantas es una ecuación del capital en términos de L. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Eso es muy importante. De hecho, nos va a servir para la visualización que vamos a revisar al final de la clase. El mapa isocuantas no es nada más que la función de producción. ¿Sí? Entonces, jóvenes, para poder encontrar la tasa mediante el enfoque de la derivada de capital respecto del trabajo, necesito de la ecuación del mapa. Cuando digo mapa, jóvenes, me estoy refiriendo al conjunto de isocuantas. Y aquí tengo un montón de isocuantas, porque la isocuanta particular depende del número que yo le asigna al nivel de producción, que fue lo que me indicó David, creo que me indicó, perdón, Javier me indicó. Mire, es 1 partido L, eso es una isocuanta que se extrae de acá. Es una particular de este conjunto, es un elemento de este conjunto de isocuantas. ¿Sí? Muy bien, ahora sí. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces? Pues muy sencillo, nosotros tenemos que derivar nuestra función de capital que está contenida en la ecuación del mapa respecto de L, que es la variable que nosotros tenemos aquí representada. ¿Sí? Pues jóvenes, nos tenemos que acordar de la derivación del cociente de funciones, porque de hecho aquí lo que tengo es un cociente. De hecho, habría una alternativa más sencilla incluso, ¿verdad? ¿Qué
Que depende que ustedes lo quieran hacer, lo pueden pasar al numerador y trabajarlo con exponente negativo, incluso, ¿verdad? Pero vamos a aplicar la regla del cociente. Voy a colocar aquí la regla para que la tengamos presente, ¿sí? Entonces, fíjense que vamos a derivar respecto de x el cociente f partido g, donde f y g son funciones de x. Este recordatorio, ¿sí? Es como digo, lo estoy colocando nada más como guía. No es que efectivamente pues, vayamos a repasar esta derivada, sino ¿cuál es la guía? El denominador por la derivada del numerador menos el numerador es f por la derivada del denominador dividido el denominador al cuadrado. Esa es la referencia. Entonces me paso acá a este cociente. Yo sé que este es f, este es f y este es g. F y g. Hago la derivada del cociente. ¿Y qué es lo que tengo? Pues tengo el denominador por la derivada del numerador. Fíjense bien, tengo que derivar el numerador respecto de L. Entonces les pregunto, jóvenes, ¿cuánto es la derivada de este nivel de producción que es constante a lo largo de un isocuántico respecto de L? Es decir, si me muevo en L, un poco más de L, ¿cuánto cambia la constante de la producción de este punto a este punto? O bien de este punto a este punto. Fíjense que la derivada es la tasa de cambio. Entonces, ¿cuánto cambia la producción del punto A al punto B si decido incrementar marginalmente la cantidad de trabajo, que es el concepto de derivada? 0. Uno. ¿Cuánto? ¿Cómo es? 1. Es que no los puedo escuchar. Luis Alfonso creo que nos indicó algo. Vamos a ver. Nuevamente, Luis Alfonso. 1. Fíjense que aquí tengo 50 hamburguesas y aquí también tengo 50 hamburguesas. ¿Cuánto es el cambio en la producción de este punto a este punto? No hay cambio. Es igual. No hay cambio, ¿verdad? Entonces su derivada es 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, al momento de derivar el numerador respecto de él, pues su derivada es 0. ¿Sí? Menos, porque estoy siguiendo la regla del cociente, el numerador por la derivada del denominador. Si se dan cuenta, el denominador no es nada más que una función lineal. De hecho, es la función identidad. Recta de 45 grados, ¿y cuál es su pendiente? Que de hecho es la derivada, por ser una función lineal. Entonces, ustedes saben que la pendiente de una función identidad es igual a 1, ¿verdad? ¿Sí? Que es la derivada. Pueden inscribirlo, pueden omitirlo, no hay ningún problema. El 1 como elemento neutro es eso, un elemento neutro. Dividido, sigo la regla, el denominador al cuadrado, ¿verdad? Entonces coloco aquí L cuadrado. Entonces, jóvenes, si se dan cuenta, ya tengo la derivada de la función capital respecto del trabajo. Estoy haciendo entonces partiendo de la ecuación del MAP y sobre ello derivo respecto de él. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Simplificamos, jóvenes. Esto de acá pues, se vuelve 0. ¿Y qué tendría? Tendría el negativo de la producción al cuadrado dividido L cuadrado. ¿Sí? Jóvenes, este signo menos que tengo acá económicamente, ¿qué nos está indicando? Licenciado, ¿no es que tenemos producción negativa? O sea, que no estamos produciendo. Veámoslo no tanto en el contexto del menos en el numerador, sino del menos dentro del cociente, Alejandro. Igual siempre me gustaría escuchar a más de ustedes, compañeros. Dígame, Leila. ¿Un máximo? Eso si quisiéramos evaluar un punto crítico, Leila. Efectivamente, si estoy evaluando un punto crítico, esto puede ser un indicador de máximo. Pero fíjese que aquí nada más lo que estoy haciendo es determinando cómo cambia una variable respecto de otra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sería sacrificio de capital respecto al trabajo? Sí, al final lo que me está indicando es que si quiero contratar un poco más de trabajo, ¿qué debe pasar con el insumo capital? Se debe sacrificar.
Exactamente, debo renunciar a capital, debo tener menos. Entonces la relación es inversa. Contrato más trabajo, compro menos capital. Este menos me indica la relación, que eso se refleja gráficamente en la pendiente. Es la pendiente de una isocuanta. Como a nosotros lo que realmente nos interesa es la magnitud y no el signo, porque ya sabemos que efectivamente debemos sacrificar capital, pues nos interesa el cociente nada más. ¿Sí? Entonces me interesaba que ustedes supieran este menos que nos estaba indicando, y es que debo sacrificar capital si quiero contratar un poco más de trabajo. ¿Sí? Muy bien, entonces nosotros sabemos que el nivel de producción viene dado por la especificación Cobb-Douglas, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense que aquí me está indicando un nivel de producción cualquiera. En el contexto de los isocuantos, nosotros sabemos que distintas combinaciones de capital y trabajo están asociadas a un número constante, a un número que equivale a un nivel de producción fijo. Ahora, pero la especificación para nosotros ahora tiene nombre y apellido. Literalmente es una función Cobb-Douglas. Entonces voy a colocar K, un medio, L, un medio, igual a Q sub 0. Entonces ya puedo sustituir Q sub 0 por la especificación Cobb-Douglas. Entonces voy a colocar K, un medio, L, un medio, elevado al cuadrado, dividido, L cuadrado. ¿Sí? Pues, ¿qué estoy haciendo? Jóvenes? Nada más estoy sustituyendo nivel de producción por su relación con los insumos. ¿Sí? Simplificamos y ¿qué tendríamos? ¿Verdad? Potencia de una potencia, multiplico exponentes, entonces tendría K por L, ¿sí? Pero hacerle este con esto, se multiplique, me queda 1, dividir L cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría? Tendría K partido L, o bien L elevado a la menos 1, que sería igual a K por 1 partido L, es igual a K partido L, jóvenes, vean. Entonces, la tasa marginal de sustitución técnica, definida como la derivada del capital respecto del trabajo, es igual a K partido L. Precisamente lo que nosotros ya habíamos encontrado, jóvenes. Lo que habíamos encontrado. Acá, el día a día. Esto es bajo un segundo enfoque. ¿Qué nos está indicando este cociente? En cuanto al indicador tasa, es lo que nosotros vamos a discutir una vez lo resolvamos por un último método alterno. ¿Sí? ¿Sí, Javier? Disculpe, una pregunta. Ya en la producción de largo plazo, la ley de los rendimientos marginales decrecientes ya no importa o ya no se toma en cuenta. Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, digamos que ya David Ricardo no habla nada de lo que pasa en el largo plazo. El condicionante para poder experimentar rendimientos marginales decrecientes es que uno de los factores debe estar restringido, que para el caso de las tortillas era el comal, ¿se acuerdan? Para el caso de largo plazo, Javier, efectivamente, no es que no tengamos, sino podemos tener distintas alternativas. Y esas alternativas se llaman rendimientos de escala. Podemos tener rendimientos crecientes, constantes y decrecientes a escala. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí podemos encontrar 3 posibles soluciones, solo que eso obviamente lo vamos a ver más adelante. ¿Eh? Pero efectivamente, Javier, aquí no es que necesariamente vayamos a tener un tipo de rendimiento decreciente. ¿Sí? Aquí podemos tener múltiples alternativas de solución en cuanto a rendimientos de escala, se le llama. Muy jóvenes, Gracias. ¿alguna duda hasta acá? Con gusto, Javier. Eso lo vamos a ver más adelante y vamos a aclarar ya completamente esa inquietud. Y vamos a ver cómo lo identificamos en el mapa isocuantes, porque ahora no vamos a tener una función de producción, digamos como tal, sino vamos a tener un mapa isocuantes que es igual a la función, ¿verdad? Entonces vamos a verlo a través del mapa. Muy bien. Entonces, jóvenes, este es el segundo método alterno. Hasta el momento parece todo cálculo, ¿verdad? Pero ya le vamos a encontrar sentido económico, como les indico, una vez lo calculemos por otro método alterno. ¿Sí, Rodrigo? Les disculpe, es que
perdí por un momento, perdón, Elic, en esta última solución que acabo de encontrar al principio, donde canceló trabajo, entre paréntesis, 0 elevado a la 0. ¿De dónde salió ese 0? Perdón, Elic, el que está dentro del paréntesis. ¿Este de acá? Ajá, y también el que está dentro del paréntesis. El que está... Ajá. Sí. Sí, gracias por la pregunta. Son varias cosas, ¿verdad? Este primer 0 que tenemos acá viene de la derivada. Fíjense, lo que nos indica es el denominador sin derivar. Esto viene de la regla de derivación. El denominador sin derivar. L. Decimos L por la derivada. ¿Qué me dice después? Este prima es la derivada. Entonces, derive el numerador respecto de L. Y era la pregunta que les hacía, ¿verdad? La derivada es la pendiente, es la tasa de cambio, ¿verdad? Entonces, cada vez que me muevo en L, cada vez que decido contratar un poco más de trabajo, L0, L1, ¿qué tanto cambia la producción? O bien la producción al cuadrado sigue siendo constante, ¿verdad? Digamos que la producción sea 5, es qué tanto cambia el 25, que es 5 al cuadrado, de este punto a este punto. Considerando que un isocuanta son combinaciones de factores donde la producción no cambia, por definición. Entonces, si la producción no cambia, esta derivada que representa el cambio en la producción, ¿qué valor tendría? Bueno, si contrato al segundo trabajador y después paso al tercero, reviso cuánto cambia en la producción. Bueno, aquí sigue siendo 5 y aquí sigue siendo 5. Entonces, ¿cuánto está cambiando la producción? No cambia nada. Entonces, como no cambia nada, su derivada es 0. Ese es el primer 0. Y este 0 que usted me pregunta acá, no es que sea un exponente, tal vez aquí se observa como si fuese un exponente. Aquí lo que dije es que 0 por él, pues me va a quedar 0, ¿verdad? El 0 que tendría de este lado. Es el 0 de la multiplicación. Muchas ¿No gracias. iba por ahí su pregunta, Sí. Rodrigo, o también había? ¿Sí? No, justo, gracias, Elic. Con gusto. Pues, jóvenes, encontremos el indicador tasa mediante un enfoque alterno. ¿Sí? Ya lo hicimos mediante el enfoque de relaciones de productividades marginales, mediante el enfoque de sacrificio de capital, y vamos a utilizar una tercera técnica, una tercera herramienta para poder encontrarla. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a llamar a esa nueva técnica, a ese nuevo método? Es el método de derivación implícita. ¿Sí? Entonces voy a borrar esto, jóvenes. Y me va a necesitar más espacio, entonces voy a borrar esta parte de acá. Entonces, este sería el segundo, ¿se acuerdan? Tasa marginal mediante tasa de sacrificio de capital, y el tercero va a ser tasa marginal de sustitución técnica por derivación implícita. Entonces les quiero dar varias herramientas, porque cualquiera de las tres conduce al mismo resultado, ¿verdad? Pero es bueno tener más herramientas a disponer nada más de una, ¿verdad? Como último recurso, ¿verdad? Entonces, tasa marginal por derivación implícita. Les comento, ¿cuál es un poquito la idea de esto? ¿Sí? Fíjense que en algunas oportunidades no necesariamente nosotros vamos a disponer de la ecuación del mapa. Recuérdense que yo les indiqué, jóvenes, si ustedes quieren calcular la tasa bajo este enfoque, ¿qué requieren? Requieren de la ecuación del mapa. ¿Sí? O sea, necesitan una ecuación necesariamente del capital en términos de trabajo, porque de ahí partimos para poder hacer la derivación. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la derivación implícita? No necesitamos esto, miren, jóvenes. O sea, no necesitamos despejar la función de producción en términos del capital en función del trabajo. ¿Sí? Lo que hacemos es que implícitamente nosotros encontramos la derivada sin necesidad de despejar. ¿Sí? ¿Cómo? Lo que nosotros hacemos es que reconocemos que el capital es una función del trabajo en el contexto de una isocuanta. ¿Cómo así? La cantidad de capital va a depender de la condición inicial de trabajo. Si la firma tiene muy poco trabajo, eso prácticamente me condiciona el capital en una isocuanta.
Si la firma tiene poco trabajo, ¿cómo va a ser la condición de capital? ¿Alta o baja? Dado que la relación es inversa. Alta. Baja. Alta. Va a ser, si tengo poco trabajo, la condición inicial de capital, vean acá, va a ser muy alta. ¿Sí? Entonces lo que estoy reconociendo es que el capital es una función del trabajo, depende del trabajo. ¿Sí? Y por otra parte, que nosotros vamos a derivar en todo momento la expresión que nosotros tengamos respecto de L, porque eso es lo que nos pide. Si yo decido incrementar un poco L, ¿cuánto tengo que sacrificar de capital? ¿De acuerdo? Entonces partimos de estos dos supuestos, ¿verdad? ¿Sí? De que el capital es una función del trabajo, que efectivamente lo es, y que nosotros vamos a incrementar marginalmente la cantidad del insumo trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En lugar de despejar la función de producción para poder obtener la ecuación del mapa, nosotros partimos directamente de la especificación por Douglas, de la función de producción como tal. ¿Sí? Les voy a colocar aquí K un medio, esto es solo para separar todo. K un medio, L un medio, y eso lo igualo a una constante Q sub 0. Si se dan cuenta, no estoy despejando. Si despejara, tendría esto. Pero la derivación implícita me dice, mire, no es necesario despejar. Solo parte de su función de producción en el contexto de donde hizo cuánto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a derivar ambos miembros de esta ecuación respecto de él. ¿Bien? Entonces vamos a derivar ambos miembros de la ecuación respecto de él. Mucho ojo. Aquí tengo la derivada de un producto donde ambos factores dependen de L. Entonces ahora sí voy a utilizar este primer supuesto. Nosotros sabemos que el capital es una función del trabajo. Entonces voy a hacer explícito que el capital depende del trabajo. Voy a seguir acá abajo. ¿Sí? Voy a decir que el capital es una función del trabajo, no es multiplicación. Estoy diciendo que el capital depende de. En el contexto donde hizo cuánto. Elevado a lo medio, L un medio igual a Q sub 0. Y esto, jóvenes, es lo que voy a derivar respecto de él. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir, Juan, para que tengamos un poco más la idea de la derivación implícita. La derivación implícita, mire, va a encontrar la derivada respecto de él sin necesidad de despejar. ¿Sí? Si no, tendría que despejar esta expresión, joven. ¿Sí? Entonces, otra, mire, pero entonces la despejo mejor y la encuentro de esa manera. Lo que pasa es que no necesariamente todas las funciones se pueden despejar. La mayoría que uno ve en economía, sí, pero hay funciones matemáticas que a veces es imposible despejarlas. O bien la probabilidad de equivocarse en el despeje es muy alta. Entonces, para poder evitar errores de cálculo, pues lo que se hace es una derivación implícita. Es decir, no se obtiene explícitamente la relación de K con L, como si lo tenemos acá, sino que se hace implícitamente a través de la relación inicial. Esa es la idea. Pues eso es lo que vamos a hacer acá. Si se dan cuenta, aquí lo que tengo es una multiplicación de dos factores. Esto multiplica esto. Lo que pasa es que los dos factores dependen de él. Entonces, ¿qué debo de aplicar? Debo aplicar la regla del producto. ¿Bien? Ahora es F por G. ¿Sí? Donde para nosotros esto sería F y esto sería G. ¿Sí? Pues, ¿qué me indica la regla del producto? Esto, el primer factor por la derivada del segundo, más el segundo factor por la derivada del primero. Este prima es primera derivada. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante. Para el caso de la expresión que tengo hacia la izquierda, ¿qué voy a hacer para el caso de la derecha? Nuevamente voy a derivar sobre esta constante. Bien, jóvenes. Entonces, voy a seguir ahora abajo, nada más abajo. Entonces hacemos la derivada. Entonces decimos, sigo la regla.
La primera función o el primer factor sin derivar. Alguien preguntará, mire, ¿por qué no está colocando ahí L? Recuerden que aquí lo que estoy indicando es que hay una relación funcional entre K y L, pero no es que esté multiplicando. Entonces puedo dejar de hacer explícito el hecho de que K es una función de L porque ya lo sabemos. ¿Lo puedo colocar? Sí. Si lo coloco no va a cambiar en nada la solución, joven. ¿Sí? Puedo decir, mire, K es una función de L elevada a la medio. Yo le decía a los compañeros, es como si dejara nada más el nombre, Juan. Y aquí tendría Juan Pérez. Estoy hablando de la misma persona. Juan Pérez y Juan es la misma persona. Solo que aquí estoy haciendo explícito que es Juan Pérez. ¿De acuerdo? Es lo mismo. ¿Por qué lo estoy quitando? Porque quiero aligerar la notación. ¿Sí? Lo que sí me interesaba es que ustedes reconocieran que el capital es una función de L. ¿Sí? Pues tomo el primer factor sin derivar multiplicado por la derivada del segundo. Entonces ahora sí, 1/2 L menos 1/2. Más, sigo con la regla. Este segundo factor sin derivar es G. ¿Eh? Entonces, L 1/2 por la derivada de esto respecto de L. Mucho ojo. Es respecto de L, no respecto de K. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Voy a derivar respecto de K la expresión que tengo acá, que sería K elevado a la 1/2. ¿Sí? Y después derivo K respecto de L. Si se dan cuenta, lo que hice fue una derivada por pasos. De hecho, eso se le llama en el argot matemático regla de la cadena. Aquí lo que estoy haciendo es que estoy aplicando la regla de la cadena. Y es que para poder llegar a L, tengo que pasar primero por ¿quién? Por K. ¿De acuerdo? Y es lo que estoy haciendo en esta parte. Estoy derivando respecto de K esta expresión, para después derivar K respecto de L. Muy bien. Entonces, jóvenes, si se dan cuenta ya derivé el producto, ahora me paso acá y digo que es igual a la derivada respecto de esta constante, jóvenes. Es el mismo argumento que le preguntaba a Rodrigo y que le comentaba a Rodrigo y a todos ustedes. Si yo derivo respecto de L, U sub 0, que es un número constante, ¿cuánto sería esa derivada? ¿Cuál? 0. 0. 0 porque... ¿Qué significa el 0? Que no cambia la producción si me muevo de este punto a este punto, aun cuando esté contratando más trabajo. ¿Por qué no aumenta? Porque estoy sacrificando capital. Es la idea, ¿verdad? Los jóvenes, ¿qué hacemos ahora? Pues ya nos toca hacer nada más la parte de la derivada que tenemos acá y después el álgebra. ¿Sí? Entonces revisemos. Voy a reordenar un poco los factores. Entonces tendría 1/2 K elevado a la 1/2 por L menos 1/2 más. Voy a hacer ahora la derivada. Fíjense, tendría, este se acuerdan que es constante, lo voy a colocar en 1/2. Tendría 1/2, estoy derivando esto, 1/2 por multiplicar la base, entonces tendría 1/2 K, el exponente le quito 1, menos 1/2, ¿sí? Ahora sí, por L, 1/2, este que había dejado acá, lo pasé de este lado, por la derivada de K respecto de L. ¿Sí? Entonces, pero, mire, ¿por qué no hace la derivada acá? ¿Por qué no deriva acá respecto de L? Muy sencillo, jóvenes. No tenemos una ecuación del capital en términos del trabajo. Un momento. Solo un momento. Jóvenes, solo si pudieran apagar su micrófono, creo que no tiene sentido. Gracias, jóvenes. Ahí está. ¿Por qué no derivamos esto? Porque no tenemos una ecuación de K en términos de L. De hecho, en el método alterno ya la teníamos, ¿verdad? Pero la idea es no utilizar esta ecuación, o sea, no hacer el despeje. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir lo que hice acá, jóvenes. Si este
menos un medio les causa un poquito de cosa porque no se ve bien, no voy a clicar nada. Entonces veamos qué hice de esta línea a esta línea. Primero voy a reordenar los factores. Un medio primero, k elevado al 1 medio, mi segundo factor, y aquí dejo en el mismo lugar el tercer factor, dentro del primer término. Más, y aquí es donde tienen que tener cuidado, estoy derivando respecto de k. Esta expresión, que es una potencia, entonces como el exponente multiplica la base, el exponente le quito 1, y ya tendría la derivada. Copio el factor remanente, el que me queda todavía pendiente, l elevado al 1 medio por la derivada. ¿Sí? Y este es igual a 0. Mucho ojo, lo que está de acá para acá, a eso se le llama regla de la cadena. Entonces, para poder derivar implícitamente hay que saber la regla de la cadena. Yo les comento esto porque, si en dado caso tienen dificultad, pues hay que repasar estos tópicos. Si ya lo saben, pues no hay ningún problema, se les hace más fácil todo lo que estamos haciendo. Pues si no, hay que repasar derivación implícita y regla de la cadena, porque van de la mano. ¿Sí? Pues jóvenes, ¿qué es lo que hacemos ahora? Lo que hacemos es que vamos a pasar uno de los dos términos al otro lado. Pues fíjense, este lo voy a pasar al otro lado, ¿sí? Y este lo voy a dejar de este lado. Entonces tendría, fíjense bien. Vamos a colocar el que voy a dejar de este lado, que es este, 1 medio K menos 1 medio L, 1 medio la derivada del capital respecto del trabajo, igual a todo este término que tiene más, está calculado como menos, tendría menos 1 medio K, 1 medio L, menos 1 medio. Y ya prácticamente vamos a encontrar la expresión que necesitamos, ¿verdad? Estamos en la última parte. Pues fíjense bien, es que puedo cancelar 1 medio que tengo acá por el 1 medio que tengo acá. Sobrevive el menos, pero ya sabemos qué significa el menos, ¿verdad, joven? Entonces voy a encontrar, dejo la derivada de un solo lado, derivada de k respecto de l, ¿y qué es lo que tendría? Tendría menos k 1 medio l menos 1 medio. Estos dos factores que están multiplicando pasan a dividir. Pues tendría k menos 1 medio l 1 medio. Jóvenes, esta derivada de k respecto de l, ¿a qué indicador económico auxiliar es equivalente? ¿Quién me puede indicar? Esta derivada, ¿qué representa? En otras palabras. ¿El mapa dice cuántas? De hecho, el mapa era una expresión. De hecho, el mapa como tal, jóvenes, si les dijera, mire, identifique el mapa, es una ecuación de esta forma. La tasa marginal. Muy bien, excelente. Bien, la tasa marginal. Esto de acá, jóvenes, es la tasa. Como es la tasa, ya sabemos que es negativa, entonces nada más toma el valor absoluto de esta. Bien. Tasa marginal de sustitución técnica es igual, el signo menos lo voy a quitar porque la pendiente va a ser siempre negativa. A veces más alta, a veces más baja, pero es negativo. Y simplifico, ¿verdad? Tendría división de potencias que comparten la misma base, ¿verdad? Pero lo que hacemos es copiamos la base y operamos los exponentes, que en este caso, por ser una división, se restan, ¿verdad? Entonces tendría 1 medio en el numerador menos 1 medio, ¿sí? Que eso nos da 1. Y el 1, pues no lo escribe, no es necesario escribir. Hacemos lo mismo para el caso de L, que tendría L menos 1 medio de 1 quetzal.
sería menos 1. Fíjense que esto es igual a K por 1 partido L, denominador 1, y efectivamente, jóvenes, la tasa marginal de sustitución técnica, ahora mediante derivación implícita, es equivalente a K partido L. Tercer método, mismo resultado. Entonces tenemos 3 distintas alternativas para poder calcular el indicador tasa marginal de sustitución técnica. ¿Sí? Vuelvo a repetir, partiendo de una función. Entonces, si se dan cuenta una tabla y calcular las diferencias, lo que nos sirve, jóvenes, es para ganar intuición. Pero no es que efectivamente nosotros vayamos a trabajar con una tabla de datos y vayamos a calcular diferencias. No es así, jóvenes. ¿Sí? Ustedes con econometría estiman esto y sobre esto caracterizan la forma en cómo produce una firma para el largo plazo a través de la tasa. Con el corto plazo a través del producto medio y marginal, ¿se acuerdan? Esa es la idea. Ahora viene la pregunta más importante, jóvenes. ¿Cómo podemos interpretar económicamente este resultado? Esto es relevante, jóvenes. Pues, ¿qué nos está diciendo esta especificación en el contexto económico de la tasa? No sé si le iba a preguntar algo o comentar algo. Que se sacrifica capital para ganar trabajo. Esa es la definición de tasa. Pero ¿cuál sería la definición de tasa en el contexto del resultado que nosotros encontramos? O sea, ¿la tasa de qué depende? En función a la especificación Cobb-Douglas que nosotros utilizamos. Porque nos pudo haber quedado otra cosa. Por ejemplo, la tasa nos pudo haber quedado 5K partido L. ¿Qué nos está diciendo eso? El 5, ¿qué nos está indicando? Pero quiero que analicemos la tasa en el contexto del resultado que acabamos de encontrar. Esa es la idea. Es un poco lo que vamos a hacer en este momento. Los jóvenes, no sé si hay alguna pregunta. Dígame, Leila. Perdón, respecto a su pregunta, que tienen una relación, ¿no? ¿Qué relación? Fíjense, voy a cambiar la pregunta y vamos a aprovechar que Leila nos está apoyando. ¿De qué depende la productividad marginal del trabajo respecto del capital si lo analizamos bajo la óptica de este resultado? Ya sea Leila o alguien más. Así eso quiero ir, ¿verdad? Que la producción depende del trabajo, ¿no? Por una parte depende de la cantidad de trabajo, pero en el contexto de este indicador. ¿Sí? Fíjense, vamos a iniciar, gracias Leila. De hecho nos está ayudando a conducir un poquito el análisis. Fíjense que este indicador que tenemos acá es la cantidad de máquinas por trabajador. Empecemos por ahí, después lo vamos a relacionar con el concepto que ya tenemos de tasa. ¿Sí? Que si quieren antes de eso, pues ya voy a entrar ahorita a eso nuevamente. Voy a borrar esto, pero antes de borrar quisiera que si hubiese alguna inquietud, pues me la preguntaran, ¿no? Si hubiese. ¿Sí? Entonces vean lo increíble esto, pues. Toda la matemática que estamos haciendo nos conduce a un significado económico. Eso es lo que les decía de pasar de lo abstracto a lo concreto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a entrar a esa fase. Ya Leila ya nos empezó a dar un poco la intuición de lo que puede representar y efectivamente vamos a partir de ahí, ¿verdad? Voy a borrar esto, jóvenes, para ganar más espacio y poder interpretar la tasa en el contexto de una función Cobb-Douglas. Y después nos dice, mire, calcule en el ejercicio, ¿verdad? Porque todavía estamos en el ejercicio, jóvenes. Después nos dice, mire, calcule la tasa para valores particulares, ya va a ser mucho más sencillo, porque ya sabemos interpretarla desde la óptica de la especificación, de la ecuación de la tasa. Entonces, ¿qué les indicaba, jóvenes? Les indicaba que este indicador que acabamos de encontrar, ¿sí? Este indicador es la cantidad de capital por trabajador. Vamos a verlo primero de forma independiente y después lo vamos a vincular
con la tasa de sacrificio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo así? Si la firma, por ejemplo, tiene 10 computadoras para poder producir informes y tiene 5 trabajadores, pues lo que me indica el cociente es el número de computadoras que en promedio tiene cada trabajador. Es decir, que cada trabajador en promedio tiene 2 computadoras. ¿Sí? Fíjense que geométricamente este indicador termina siendo una pendiente también. ¿Sí? Fíjense que si yo trazo una recta que parte del origen a cualquier punto del isocuadro, esa pendiente contiene una, perdón, esa recta, mejor dicho, contiene una pendiente. Y la pendiente es K partido L. Entonces lo que nos está diciendo es que la tasa marginal entendida como una pendiente de una recta tangente, esto que está en azul es la tasa, depende de otra pendiente, la pendiente de una recta que parte del origen a cualquier punto del hispano. Primero geométricamente, eso es lo que nos está indicando. ¿Vale? Les vuelvo a repetir. La pendiente que parte del origen, de la recta que parte del origen a cualquier punto, define la cantidad de capital por trabajador. O sea, la inclinación me dice la cantidad de capital por trabajador. Mientras que la pendiente de la recta tangente, que es la que tengo en azul, me define la tasa. En el contexto de lo que acabamos de encontrar, esta pendiente que tengo en azul, de la recta que tengo en azul, es igual a la pendiente de la recta que tengo en rojo. ¿Sí? Ahora, en el contexto ya más económico, primero quería que lo vieran gráficamente. En el contexto ya más económico, ¿qué nos estaría indicando? Pues fíjense bien, la productividad marginal del trabajo relativa al capital depende de los volúmenes de capital respecto al trabajo. ¿Cómo así? Entre mayor sea la cantidad de capital, mayor será la productividad o en el mayor va a ser la productividad de qué insumo. ¿Trabajo? Trabajo. Muy bien, jóvenes, excelente. ¿Sí? Lo tienen claro. Del trabajo. Muy bien. Y en consecuencia, la disposición a sacrificar capital será, jóvenes, lo primero me lo indicaron correctamente. Entre mayor sea la cantidad de capital, mayor va a ser la productividad de trabajo. Correcto. Y en consecuencia, la disposición a sacrificar o a renunciar capital será mayor o menor. Mayor. Muy bien. Mayor. Totalmente correcto. Excelente. Ahorita vamos a explicar eso que acabamos de escribir. Quería que ustedes lo tuvieran en sus notas para que cuando lo repasen haga sentido con lo que voy a explicar ahora. Solo voy a esperar que todos lo tengan para poder explicar un poco lo que está acá escrito.
a través obviamente de las fórmulas de la tasa como indicador auxiliar. Vic, perdone, ¿será que Merari puede apagar ese micrófono? Gracias. Ay, sí, perdón. Tengo un segundo auxiliar, es Camilo. Es el que me controla los micrófonos. Nadie puede tener sentido el micrófono, solo yo. Son bromas, ¿no? Bien, jóvenes, ¿de todo lo copiaron? Me quedo tranquilo con el hecho de que ustedes respondieron correctamente esto, pues, se entiende entonces, pero veámoslo nuevamente, ¿sí? Nosotros sabemos que la tasa bajo el primer enfoque es el cociente de productividad de máquina, es decir, qué tan productivo es el trabajo respecto del otro insumo. Bajo el enfoque de sacrificio de capital, ¿a cuánto capital debo renunciar si quiero contratar una unidad adicional de trabajo? Siempre, una unidad adicional de trabajo. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros encontramos que este indicador tasa depende de la cantidad de máquinas que tenga cada trabajador. ¿Cómo así? Si la cantidad de capital que tiene cada trabajador es muy grande, fíjense que depende de los volúmenes, al final de cuentas. Cuando me refiero a volúmenes, me refiero a las cantidades. Entre mayor sea la cantidad de capital por trabajador, o sea, entre mayor sea esto, que obviamente este cociente, la productividad marginal del trabajo va a ser mayor. Miren lo que ustedes me acaban de indicar. Eso me indica que la productividad del trabajo va a ser mayor. La pregunta es ¿por qué? Nosotros dijimos el último día de clases, dijimos que la abundancia de un insumo es sinónimo de baja productividad. Entonces, si tengo mayor cantidad de capital, el capital es poco productivo y en consecuencia el trabajo es muy productivo. ¿Por qué? Porque lo que hace este montón de unidades de capital lo hace apenas estas unidades de trabajo, estas escasas unidades de trabajo. ¿Sí? ¿Cómo así? En que para poder correr un programa, dado que el capital es poco productivo, es de baja calidad, requiero 10 computadoras para poder hacerlo, porque son muy lentas. No puedo hacerlo en una sola computadora, ¿de acuerdo? Entonces, los volúmenes definen las productividades. Entre mayor sea el capital, la condición inicial de capital, ¿sí? Que tengo mucho capital, tengo poco trabajo, me está indicando que la productividad del capital es baja, mientras que la del trabajo es alta, porque la abundancia es sinónimo de poca productividad. En consecuencia, ¿qué puedo afirmar de la productividad relativa del trabajo? Pues que es alta respecto a ese insumo. ¿Y la tasa cómo termina siendo? Pues la tasa termina siendo alta. ¿Sí? Entonces, entre mayor sea este cociente, K partido L, mayor es la productividad del trabajo. Y analizamos esta parte. ¿Qué pasa después? En consecuencia, la disposición a sacrificar capital, ¿cómo va a ser? Pues para que este cociente sea alto, que es la tasa, pues efectivamente tengo que sacrificar mucho capital. Si tengo muchas computadoras de baja calidad, tengo que sacrificar mucho para poder compensar la alta productividad de trabajo. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo esta especificación. La tasa depende de las cantidades de insumos reflejadas en el indicador cantidad de capital por trabajo. ¿Sí? Veamos este caso. Nuevamente, una recta que parte del origen a cualquier punto. La pendiente que tengo acá, que de hecho la pendiente es muy plana, ¿verdad? Entonces el número asociado a la pendiente pues es cercano a cero, ¿verdad? Esa pendiente pues me define otra tasa. ¿Y cómo es la tasa en esta región, jóvenes? ¿Muy baja o muy alta? Baja. Por ser muy baja, jóvenes, ¿cuál de los dos insumos es más productivo? Vean los volúmenes, porque eso es lo que me indica en la El tasa de una trabajo. columna. El trabajo. Exactamente. Entonces, como tengo muy poco capital, pero altamente productivo, ¿sí? Tengo la última computadora de las más rápidas posibles, entonces mi tasa de sacrificio de computadoras va a ser muy baja. Es decir, miren, en 15 minutos, nada más 15 minutos, puedo correr todos los programas para poder generar reportes. ¿Por qué? Porque el capital es altamente productivo, ¿verdad? Lo que tengo que sacrificar de uso de capital es extremadamente bajo, da su alta productividad, ¿de acuerdo? Y eso es lo que está detrás del indicador tasa marginal de sustitución técnica en una función Cobb-Douglas.
Porque ¿qué es lo que va a pasar? Cuando veamos otras especificaciones nos vamos a dar cuenta que la tasa no siempre va a tener esta forma. En unos casos puede ser una constante, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a depender de la especificación de la función de producción que nosotros vayamos a tener. Y eso obviamente lo vamos a ver cuando veamos más ejercicio, ¿sí? Entonces, jóvenes, ¿estamos bien hasta acá? ¿Es qué vamos a hacer ahora? ¿Sí? Sí, estamos claros. Bien, gracias, de que es muy amable. Esa retroalimentación me sirve, ¿sí? Entonces nos vamos al ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer nada más un ejercicio adicional, porque lo demás prácticamente ya lo hemos hecho en otras instancias, ¿verdad? ¿Sí? Entonces veamos qué nos indica el ejercicio que estamos resolviendo. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, ya calculamos la expresión de la tasa por varios métodos y también pues ya lo interpretamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esto es mucho más sencillo, joven, porque ahora tenemos que trabajar con números y eso es de sustituir. Entonces dice, para un nivel de producción de una unidad, calcular e interpretar la tasa para distintas condiciones iniciales de trabajo, 2, 3 y 4. Entonces lo vamos a hacer para uno nada más porque lo demás es idéntico, ¿sí? Entonces, muy bien, jóvenes. Si les parece, voy a borrar esta parte para poder hacer ese ejercicio. Bien, entonces nos indica, si tuviésemos un nivel de producción de una unidad y al mismo tiempo tuviésemos una condición inicial de trabajo de 2 personas, tenemos que calcular e interpretar la tasa marginal de sustitución técnica. Pero aquí partimos prácticamente de lo que ya tenemos. Sabemos que la tasa marginal para esta especificación de función de producción con Douglas, esta especificación particular, porque pueden cambiar los exponentes, ¿verdad? Es K partido L. Recién lo acabamos de encontrar, ¿verdad? Sí. Pues fíjense que nosotros ya tenemos acá dentro de la fórmula de la tasa el valor de L, pero necesitamos el valor de K. ¿Y cómo encontramos K? Pues K nosotros lo podemos encontrar en la isocual vinculada al nivel de producción que me están pidiendo. ¿Ustedes se acuerdan que la isocuanta particular asociada a un nivel de producción de una unidad, pues tiene la forma, que era lo que me indicaba ahora sí Javier en su momento, ¿verdad? Es 1 partido L. ¿Sí? Todo lo tiene, jóvenes, ¿se acuerdan? O sea, si el nivel de producción es igual a 1, lo puedo colocar aquí. Si el nivel de producción es igual a 1, ¿verdad? La isocuanta particular es 1 partido L. ¿Sí? Bueno, entonces ahora ya puedo encontrar el nivel de K a partir de L de tal manera que ya puedo calcular la tasa. Entonces yo puedo decir, si L es igual a 2, que es la condición inicial de trabajo, cuando estoy produciendo una unidad, ¿cuál sería el nivel de capital? Pues el capital, cuando tengo 2 trabajadores, sería igual a 1 medio. ¿Sí? Entonces ya tendría acá. ¿Qué fue lo que hice? Nada más sustituir 1 partido L. Bueno, sustituir L nada más en la fórmula y tendría el 1 medio. Entonces ya con esto, jóvenes, ya podemos calcular el indicador tasa. Ahora sí ya podemos encontrar un número. Entonces fíjense que el capital es igual a 1 medio dividido L. Y L vale 2. Entonces significa que la tasa marginal es equivalente a 1/4
0.25 jóvenes. Cuando estoy produciendo una unidad, tengo 2 trabajadores. La tasa marginal de sustitución técnica es 0.25. Pues, jóvenes, ¿cómo lo podemos interpretar? Bueno, si quieren, veamos. Dado el valor que tenemos, fíjense, tenemos 0.25. ¿En qué región del mapa estoy ubicada? ¿Superior, medio o inferior? Inferior. Inferior. ¿Cuál de los dos que podemos inferir de la productividad relativa? ¿Cuál de los dos es más productivo si estoy en la región inferior? El trabajo, licenciado. ¿Será que el trabajo? Recuérdense que en la parte inferior tengo poco capital y mucho trabajo. Vamos a ver, en la parte inferior tengo poco capital con mucho trabajo. La abundancia es sinónimo de poca productividad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la productividad del trabajo? Baja. Baja, ¿verdad? Entonces, bien, revisémoslo de esta manera, antes de poder escribir Es algo. muy alta. Productividad marginal de E, partido productividad marginal de K. La fracción da lugar a una interpretación mucho más sencilla. Dijimos que el capital es más productivo, ¿se acuerdan? Porque es muy escaso. ¿Sí? Entonces aquí lo puedo ver. Por cada unidad que produce el trabajo, ¿cuántas produce el capital? 4. 4. 4. Cuádruple, exactamente. Entonces yo puedo decir que al momento de sacrificar capital, ¿cómo lo voy a hacer? ¿En una cantidad pequeña o grande? Grande. Como el capital es muy productivo, ¿cuánto requiero de sacrificar mi capital? Poco. Poco, ¿verdad? Sí, imagínense que ustedes tienen que descargar un archivo de 5 gigas. Bueno, si tienen una computadora, digamos, de las más recientes, la puede descargar rápidamente. O sea, la tasa de sacrificio de capital va a ser muy pequeña. Pero si son de las computadoras de antes, donde la velocidad de descarga es demasiado baja, obviamente depende de más factores, en el ejemplo que estoy dando, pero asuman que nada más depende del capital, pues al final de cuentas voy a tardarme mucho si el capital es muy poco productivo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces ya podemos decir que efectivamente va a sacrificar poco capital. Entonces ya escribamos con él, ya podemos con esto ya podemos escribir algo sensato. Entonces podemos decir que de acuerdo al resultado obtenido, la firma debe renunciar a un cuarto, 0.25 horas de uso de capital. Pueden ser unidades, ¿de acuerdo? O bien pueden manejar tiempo. La interpretación es equivalente, no hay ningún problema. Debe renunciar a 0.25 o en un cuarto horas de uso de capital para incrementar en 1 hora la contratación de trabajo. Esto se debe a que el capital es un 300% más productivo que el trabajo. O bien el cuádruple, si quieren colocarlo como proporción, digámoslo así. Si quieren colocarlo como variación porcentual, sería un 300% más. Entonces, aquí está la interpretación. Es consistente pues, con todo lo que hemos venido analizando. Entonces, tal como se los indiqué, si ustedes pueden interpretar la expresión, ya interpretar el número es mucho más sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿pones alguna duda en la interpretación? ¿Algo que no se comprende? ¿Está claro lo que acabamos de escribir?
Muy bien, jóvenes, excelente. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjense que del ejercicio restan 1 o 2 incisos, si quieren revisemos. Esos no los vamos a hacer, jóvenes, porque es prácticamente algo que hemos hecho en ocasiones previas. ¿Compartir? Bueno, ustedes tendrían que hacerlo para Licenciado. L igual a 3. Ahorita le doy la palabra. L igual a 3, L igual a Licenciado. 4. Ahorita en un momento le doy la palabra. Ahorita le doy la palabra. ¿Sí? Es equivalente a L igual a 3, L igual a 4. Solo habría que sustituir, encontrar los valores y darle la interpretación análogo a como lo acabamos de hacer, ¿verdad? ¿Sí? Y después para representar el conjunto producción y la función de producción de la firma, pues ya lo hemos hecho también para el caso de corto plazo, ¿verdad? Solo ustedes tendrían que llevarlo a este contexto. Digamos que la única observación es que para este último inciso, los planes de producción van a estar en R3, porque ahora tenemos L variable, que ya lo teníamos en el corto plazo. El capital es variable porque podemos comprar más capital y obviamente la producción. Entonces tenemos un vector de dimensión 3. Tenemos 3 componentes. ¿Sí? Ahora sí, jóvenes, no puedo ver quién me estaba preguntando. Adelante con la inquietud. Sí, fíjese, licenciado, que yo le iba a preguntar eso con L3 y L4, pero ya lo explicó. Bueno, de hecho, fíjense, ahorita si se dan cuenta lo estamos manejando aquí L y K. O sea, esto está en el plano, de hecho. Ahorita lo vamos a ver, de hecho, en la visualización. L, K. La función de producción original, eso está en el plano, ¿verdad? Está en el espacio, mejor dicho, ¿verdad? Tengo L, tengo K y tengo el nivel de producción. Entonces, lo que nosotros hacemos a hacer un análisis del mapa ISOQUANT es la misma función de producción y llevarlo a un plano bidimensional. L y K. Donde la producción que aquí tenemos verticalmente se va a reflejar en alejarse más del origen. Entonces aquí estamos analizándolo en el plano R2, mientras que la función de producción como tal, dado que tiene 1, 2, 3 componentes, pues va a estar en el espacio. Eso lo vamos a ver a continuación, jóvenes, con la visualización que les quiero presentar. Entonces, jóvenes, me voy a sentar. ¿Qué voy a hacer ahora? Les quiero mostrar una visualización precisamente de la función de producción con la cual estamos trabajando para que ustedes, por una parte, puedan vincular la relación entre la función de producción en el espacio y el mapa ISOQUANT. Y por otra parte, pues que podamos identificar la tasa marginal de sustitución técnica en ese esquema gráfico. ¿Sí? Esa es un poquito la idea. ¿De acuerdo? Entonces voy a presentar en mi pantalla. Solo voy a abrir la aplicación, ¿vale? Está. Toda la pantalla. Creo que sí se va a ver mejor. Solo estaba mostrando una pantalla. Sí, voy a mostrar mejor toda la pantalla, jóvenes. Vamos a ver acá. Compartir. No es esto. Okay. Miren, jóvenes, yo creo que ahí se ve mejor, ¿verdad? Fíjense que nosotros en esta visualización nuevamente tenemos los 3 paneles que habíamos presentado la última ocasión. Aquí tenemos el panel de ecuaciones y funciones. Aquí tenemos el plano y aquí tenemos el espacio. Entonces revisemos. ¿Sí? Ustedes pueden ver mi cursor. Digamos, este objeto A no es nada más que la función de producción Cobb-Douglas. Si quieren, revisemos. Z, ¿qué representaría? Representaría el nivel de producto, ¿sí? X es la cantidad de trabajo y Y es la cantidad de capital, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que L está elevado a la 1 medio y Y está elevado a la 1 medio, donde Z es la producción. Y eso es lo que nosotros podemos visualizar en esta superficie que está en verde, jóvenes, ¿sí? Vean acá, lo voy a quitar. Y ahora tengo la función de producción, jóvenes. La función de producción Cobb-Douglas en el espacio es esta superficie, miren. Es una superficie cóncava, si se dan cuenta, es como una especie de domo. Es el iglú que está atrás de ingeniería. Esa es la función de producción Cobb-Douglas, miren. Vuelvo a repetir, es una superficie, no es un sólido, es una superficie, ¿de acuerdo? Cuando tenemos nosotros una función de producción que es cóncava, porque si se dan cuenta es cóncava, nos genera isocuantas que son convexas, miren. Ahí están las isocuantas.
convexas. Esa es la vista aérea, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que quiero que identifiquen, si quieren escrito esto, es la función de producción. La función de producción de largo plazo es una superficie que está en el espacio. ¿Sí? Es esto. Ahora la pregunta es, ¿cómo pasamos de esta superficie que ustedes observan a las isocuantas que tenemos acá en el plano? Pues si se dan cuenta, es como si tuviéramos un dron y estuviésemos viendo desde arriba la función de producción. Es precisamente lo que tenemos acá. Ahora, ¿cómo se construyen? Muy sencillo. Fíjense que nosotros vamos a generar un plano. Este plano que está acá. Este plano lo que va a hacer es que va a escanear. Va a hacer un escáner sobre la superficie. Y lo que resulte de ese escáner, una radiografía, jóvenes, ¿sí? Y lo que resulte de esa radiografía se va a proyectar en el suelo, dicho en términos coloquiales, en esto que tenemos en gris. Y ese suelo para nosotros es el plano, es esto que tenemos aquí en medio, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es, tomamos una función de producción del espacio y la proyectamos en el plano. Esa es en esencia las isocuantas, digamos, gráfica y geométricamente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo que va a hacer este plano es que va a cortar, va a escanear y eso lo va a reflejar, lo va a proyectar en el suelo, que sería el plano LK. Entonces vamos a hacerlo. Fíjense que el plano se va a mover de arriba hacia abajo. En la medida que sube, el nivel de producción es mayor, porque se está moviendo sobre el eje vertical. El eje vertical es el nivel de producto, el eje que tenemos en azul, ¿sí? Y obviamente al momento de hacer el corte, la isocuanta en el plano, pues va a estar mucho más alejada del origen, ¿de acuerdo? Entonces veámoslo en acción, miren. Corta hacia arriba. Entonces, si se dan cuenta, en el panel central, la isocuanta se aleja. Ahora se está acercando porque el corte lo está haciendo más abajo de la superficie, miren. Cuando es cero no vamos a tener nada. No hay nada, miren. Entonces, nuevamente, el plano escanea la superficie, lo proyecta en el suelo, en el plano, en el otro plano, el que tenemos en gris, y eso genera, ese esqueleto, digámoslo así, genera la isocuanta particular, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije al inicio de la clase? El mapa isocuantas es la función de producción. Y efectivamente, jóvenes, si nosotros cortáramos esto en el continuo, o sea, si cortáramos para 3.3, 3.4, 3.5, podemos cortarlo en el continuo, jóvenes. Entonces, si yo hago un corte en el continuo, lo que estoy haciendo es que estoy generando prácticamente la función de producción. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, aquí puedo llenarlo de isocuantas, tantas isocuantas como quiera, a modo de generar esta superficie que tengo acá. Obviamente, representada en el plano. Es una proyección en el plano de un objeto que está en el espacio. Ese es en esencia el mapa de isocuantas. ¿De acuerdo? Otra característica. Las isocuantas no se van a cruzar, jóvenes, ¿sí? Puede estar arriba, puede estar abajo, miren. Puede estar arriba, puede estar abajo, puede ser idéntica, pero no se van a cortar, ¿sí? Esa es la otra característica, no se van a cortar. Siguiente, para obtener esta convexidad es requisito que nuestra superficie sea cóncava. Si tenemos una función de producción, la terminología es cuasicóncava, así la van a encontrar en los libros. Si tienen una función de producción cuasicóncava, las isocuantas van a ser necesariamente convexas. Eso se puede mostrar matemáticamente, pero esa es otra historia, ¿sí? El segundo aspecto que les quiero mostrar, ya saben ustedes cómo construir isocuantas a partir de una superficie que representa la función de producción en el espacio. Y eso ya tiene que quedar claro, es una especie de escáner lo que se hace, ¿sí? Lo que me interesa ahora es que nosotros veamos el concepto de tasa, ¿sí? Entonces, para ello, voy a hacer lo siguiente. Fíjense que nosotros vamos a construir una recta tangente. Miren, jóvenes. Esto que está acá es una recta tangente a un punto sobre la isocuanta particular. Te lo voy a quitar. Yo tengo este punto A, miren. Este punto A lo puedo mover para arriba, para abajo, para donde yo quiera. En cada uno de estos puntos, yo puedo obtener una recta tangente. Una recta tangente la va a tocar en un solo punto, esa es la definición. Entonces vamos a ver.
Miren, aquí ustedes pueden observar tangencia en el punto A de la curva implícita C. De hecho, las isocuantas terminan siendo curvas implícitas, ¿no? Es el concepto matemático, ¿verdad? Pero, me interesa que ustedes sepan cómo construir la isocuanta, suficiente. Entonces, miren, recta tangente. Yo me muevo al punto que quiera y sobre ello puedo obtener una recta tangente. La toco en un punto nada más, ¿sí? ¿Cuál es la especificación de la recta tangente? Miren, aquí está. Es esto, es una línea recta, jóvenes. Tengo Y, tengo X y su pendiente es constante. ¿De acuerdo? Ahora, jóvenes, yo puedo obtener la pendiente de G, donde G es la recta. ¿Sí? Jóvenes, matemáticamente la pendiente de esta recta tangente, ¿cómo le llamamos? Tasa marginal de sustitución técnica. Económicamente, exactamente. Esa es la tasa, miren, jóvenes. Y la tasa es este número. La tasa marginal es la pendiente de una recta tangente al punto sobre un isocuanta. Al punto que está sobre un isocuanta. Ahora, matemáticamente, esta pendiente de una recta tangente, ¿a qué es igual? Económicamente me lo indicaron muy bien, muchachos. De hecho, con eso que ustedes tengan claro, esos 100, serían 100 puntos, pero vamos un poquito más allá. Matemáticamente, ¿cómo le llamamos a esa pendiente? En cálculo diferencial. Derivada. Exactamente la derivada de K respecto de L. Es una derivada, jóvenes. Esta pendiente es una derivada. Entonces vamos a mostrar si efectivamente eso que ustedes me indicaron, que es la tasa marginal de sustitución técnica económicamente y la derivada matemáticamente coincide con lo que acabamos de hacer. Entonces nos vamos a la isocuanta particular. ¿Se acuerdan que nosotros calculamos la tasa sobre un nivel de producción de una unidad? ¿Se acuerdan? Entonces voy a colocar acá nivel de producto 1. Ya lo tengo ahí. Ahora necesito ubicarme en la condición inicial de trabajo. ¿Cuál es la condición inicial de trabajo, jóvenes? Para el ejercicio que acabamos de hacer. 2. 2, 2, ¿verdad? Entonces voy a colocar acá 2. Creo que lo puedo 1.92, 1.99. Creo que me pasé, jóvenes. Yo creo que lo puedo setear, pero ahí está. 2, jóvenes. Primera observación. ¿Cuál es el nivel de K asociado? Un medio. ¿Se acuerdan que lo acabamos de encontrar? Un medio. Pero vean la pendiente, jóvenes. ¿Qué valor tiene? 0.25. Un cuarto. 0.25 con lo que nosotros acabamos de calcular matemáticamente. Ahora, esto para un ingeniero es 0.25. Para nosotros como economistas nos dice muchas cosas. Una, lo que nos está indicando es que el capital es más productivo. Vean ese valor, 0.25 nos está diciendo, mira, el capital es altamente productivo en esa firma. De hecho, sabemos cuánto más. Es el cuádruple o bien 300% más. Y también nos está indicando ese número la disposición a sacrificar capital. Es muy baja, jóvenes. Eso nos permite inferir que el capital de la firma es de alta cualificación. La calidad de capital es muy alta. Entonces, si se dan cuenta, jóvenes, aquí tenemos un conjunto de conceptos tanto matemáticos como económicos. Y la realidad es que tenemos que conocer los dos, ¿verdad? Obviamente lo relevante es la parte económica, ¿verdad? Pero lo que está detrás, pues también es importante. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, esta visualización se las quería mostrar para que primero ustedes pudieran relacionar una función de producción en el espacio con el mapa de isocuantas. Miren, es prácticamente lo mismo, solo que la función de producción está en el espacio, mientras que el mapa es una visión aérea de esa función de producción, es una visión desde arriba de esa función. Entonces, por eso podemos afirmar que un mapa de isocuantas es una función, ¿sí? Y segundo, pues es el concepto de tasa marginal de sustitución técnica contenida en la derivada, que es la pendiente de una recta tangente en cualquier punto de ese isocuanta. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, eso sería todo por hoy en la clase. No sé si alguien me iba a preguntar algo. A veces no logro ver cuando levantan la mano. Entonces, ¿qué vamos a hacer
el día miércoles. El día miércoles a pasar, no otro tema totalmente distinto, pero ahora nos vamos a pasar a la parte de la restricción. Hasta el momento ya vimos un montón de puntos que me generan el mismo nivel de producto. Pero ahora viene la pregunta, ¿cuál de todos estos puntos es el más eficiente? Hasta el momento no hemos dicho nada. Lo que estamos diciendo es que todos los puntos son candidatos, pero ¿de qué depende que un punto sea mejor que otro, sabiendo que todos producen lo mismo? Pues tenemos que analizar aspectos adicionales como la información del mercado de los factores, o sea, salarios y tasa de interés, y pues también el hecho de ver qué recursos tiene disponible la firma para poder adquirir factores, ¿verdad? Toda la parte de la restricción de la firma va a ser fundamental para poder elegir la composición óptima, es decir, para poder sugerir, miren, usted tiene que producir mayoritariamente con trabajo o bien mayoritariamente con capital, ¿de acuerdo? Pues eso lo vamos a empezar a ver el día miércoles, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, nuevamente gracias por su atención, por su participación. Mis sugerencias que avancen con el laboratorio número 2 en lo pertinente, en lo que nos compete. Obviamente también en vistas del primer examen parcial, ¿verdad? Sí, entonces avancen en lo que ya se puede hacer, ¿verdad? Entonces, nos vemos el día miércoles, jóvenes. Que tengan feliz noche. Es licenciado. Licenciado, disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, sí. ¿Sigue tentativa la fecha de examen 13 o ya es Sí, fija? Lo que pasa es que yo en mi es- trabajo tengo que pedir permiso para sí. el examen. La realidad es que todavía no tenemos, digamos, confirmación alguna, al menos a nosotros no nos han confirmado y por eso es que no les he dado nueva información. Pues Ya prácticamente vamos publicaron a las seguir con lo fechas, que... licenciado. Ya Dígame. publicaron las fechas. Ah, ya colocaron las fechas. ¿Y qué fecha tenemos? No sé si El tiene ese dato. 13. El 13. El 13. Entonces, gracias, Alejandro, ya está confirmado. Entonces, gracias, jóvenes. El 13 Gracias. a las 6, ¿verdad? Creo que inicia, ¿verdad, jóvenes? A las 8. De 8 No, a no, 10. de 8 a 10. Ah, mire, gracias, Alicia. No sabía que lo habían cambiado porque originalmente la planificación era de 6 a 8, pero ahora ya tiene sentido cuando usted me indica de que había como una especie de traslape con metodología, ¿verdad? Ya. Bueno, entonces lamentablemente lo pasa. Bueno, no sé si el horario a ustedes les convenga o no, pero el día miércoles vamos a hablar un poco bueno, de las regulaciones que tiene el examen, la forma en cómo ustedes deberían de trabajarlo y las recomendaciones que les vamos a dar. Eso lo vamos a practicar el día miércoles, pero Alejandro ya está confirmado, lo de la hora, eso sí me sorprende, lo colocaron de 8 a 10, pero son los motivos que Alicia nos está comentando. Entonces, ya está, jóvenes, el 13, el lunes. ¿Sí, Javier? Yo solo quería preguntarle que hasta qué tema va a venir en el examen. Si se quieren, todo eso lo voy a platicar el día miércoles, ¿verdad? Bueno, si quieren eso, tal vez sí para que vayan avanzando, pero va a ser hasta lo que veamos el miércoles, precisamente. Ah, ok, perfecto. Gracias, Lick. Feliz noche, A Lick. todo lo demás, en cuanto a los tiempos, en cuanto a las series, en cómo subirla, en recomendaciones que les damos, eso lo vamos a discutir el miércoles y voy a apartar unos 10 o 15 minutos de lo que tenemos de clase para poder comentarles de eso y que ustedes obviamente hagan sus preguntas, ¿verdad? Sí. Pero sí, digamos lo que indica Javier, sí, de qué temas vamos a evaluar hasta lo que veamos. Bueno, de hecho, jóvenes, es hasta lo que veamos el día de hoy, ¿sí? Siendo más específico, ¿verdad? Lo que veamos el miércoles, sí, no lo vamos a evaluar, ¿verdad? Sí, es hasta lo que veamos, lo que vimos hoy, exactamente. Gracias, Lick. Feliz noche. Con gusto, feliz noche. Gracias, feliz noche. Nuevamente, Gracias, licenciado. jóvenes, Feliz noche. Gracias, Gusto Lick. Feliz noche. Gracias. Nuevamente, nos vemos. Lick, disculpe, buenas noches. Sí, digo. Fíjese que yo la otra vez había pasado mis datos para que pues ya no tuviera que solicitar el ingreso a la clase, pero Usted todavía pues solicita, todavía. ¿verdad, yo? Sí, correcto. Sí, mire, y yo creo que ahí no sé si había otro estudiante hoy que a veces cuando empiezo a dar clases
A veces se me pasa, o sea, lo que no es que no les quiera dar admisión, sino cuando ya he empezado, no sé si fue su caso, pero creo que sí fue un caso la vez pasada, que había un Sí, yo estudiante creo que que sí, pidió, porque pero no logré ingresar. sí, no es que no le quiera, pero usted sabe, cuando empieza a dar clases ya me centro en otras cosas y ya me cuesta a veces ver notificaciones como esas, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que voy a habilitarle el chat, así yo tengo directamente el correo y pues yo lo voy a incluir en el Ah, día de ok, hoy, ¿verdad? ok, Entonces, si quiere, muchas me escribe ahí gracias. su correo y una vez voy a tomar el dato. No sé si hay otro estudiante acá que tenga todavía ese inconveniente. Me puede escribir ahorita. Tiene que ser ahora. ¿Sí? Ok, ahorita se lo estoy mandando, Lick. Perfecto. Así lo Solo, voy a solo, copiar y lo agrego. solo el correo necesita. Sí, o sea, digamos el correo con el cual usted solicita admisión al aula. Nada más. Yo Ajá. con eso ya lo ingreso acá a Meet y ya va a tener Ah, ok, acceso directo. ok, ya ahorita Y se lo lo voy a envié, enviar a Lick. otros. Ya me lo envió. Ah, sí, aquí lo tengo. Entonces no se preocupe. Lo voy a copiar ahora en una página en Word y después en un momento pues ya lo agrego a Meet. Ay, Basta bien, Lick, se lo ya la agradezco mucho. otra clase ya no va a tener problema. Gracias. Bien. Con gusto. ¿Alguien más, jóvenes? Aprovechen ahorita a escribir, ¿no? Pues cierro el chat. Sí, Camilo. ¿Alguien más? Dudas, Ahí inquietudes. estamos. Nos vemos, Lick. Feliz noche. Gracias, Diego. Lick, mi duda era, comprendo que Cobb Douglas es una función de la producción. Es un tipo. Ok. Mi duda era, hay otras funciones de producción, me imagino yo. Sí, Y cada una de hay- ellas tiene un diseño diferente en el espacio. exactamente. Me imagino, Totalmente. O sea, me imagino que también tiene cada función o tipo de producción, hizo cuantas distintas, digamos. que se comportan distintas. Es una forma de poder reconocerla. Usted visualmente ve la forma, que obviamente está asociada a la tasa, porque la tasa define la pendiente y la pendiente define la forma. Ujú. Con la tasa uno puede identificar que la forma gráfica de las cuentas va a ser distinta. Entonces, sí, al menos vamos a ver dos tipos de funciones de producción que son icónicas, digámoslo así, pero hay infinitas, ¿verdad? Por ejemplo, hay otra que es de sustitutos, otra de proporciones fijas y una generalización que se llama CES, que es Constant Elasticity of Substitution, ¿verdad? Entonces, vamos a ver distintas y vamos a ver cómo diferenciarlas, ¿verdad? Gráficamente y también algebraicamente en cuanto a su especificación. Mm, ok. Y me imagino que cada uno de esos tipos se utiliza para hacer modelos econométricos. Sí, distintos. Digamos que uno lo que hace es que parte de la función de producción más general, que es esta que le comentaba CES, la de Constant Ujú. Elasticity. Entonces uno parte de esa. Como esa incluye un montón de funciones de producción, uno estima el parámetro asociado a la elasticidad de sustitución, se llama. Y sobre la elasticidad que uno encuentra, uno dice, ah, bueno, no, el número que encontré con estadística da lugar a que la función de producción con la cual está operando esta firma sea una Cobb-Douglas. Ah, no, digamos, hago la estadística y me doy cuenta que el parámetro asociado a la elasticidad de sustitución que define la función de producción da lugar a una función de producción de proporciones fijas, que tiene que existir cierta complementariedad. Entonces, la firma produce de acuerdo a esto, ¿verdad? Con datos usted encuentra un modelo que refleja la forma en cómo produce. Esto es parte de lo más general, asumiendo que puede ser cualquier función. Y después se encuentra el parámetro y concluye. Ok. Muchas gracias, Lick. Ya comprendí. Entonces, y es un poco lo que van a ver en econometría, ¿verdad? En econometría ven cómo con los datos pueden llegar a un modelo. Entonces, aquí vemos las características económicas del modelo. Pero en econometría ven cómo pasar de los datos al modelo. Ok. Pero eso está en el octavo, pues. Ahorita hay que sacar bien estos cursos. Ajá. Ok. Gracias, Lick. Le agradezco. Con gusto, Camilo. Pues, Este sábado de repaso, ¿verdad? este sábado sí. Ya supongo que Juan Fernando les va a escribir ya en un momento, en unos días, para poderles indicar la hora, ¿verdad? Supongo que sábado en la noche, que siempre lo Ujú. hace generalmente sábado.
Es ahora. Ok. Gracias, Lick. Feliz noche, que descanse. Gracias, igualmente, Camilo. Los jóvenes, no sé si había más inquietudes, preguntas. Yo lo dejaría por acá. Jóvenes, entonces nos vemos el miércoles. Tengan feliz noche.